Moisés es un legislador cuya legislación ha roto los niveles lingüísticos, culturales y del tiempo. Todavía el día de hoy, no robarás. Sigue siendo un delito. No, robar es un delito. Así que ayer, es hoy, válido. Y luego de estar hablando del carril del legislador, comenzamos a estudiarlo por el carril del libertador. Y luego de legislador y libertador, descubrimos que era un ser humano normal. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. La Biblia está llena de personajes preciosos y maravillosos, desde los cuales vamos a extraer algunas enseñanzas en este y en varios otros programas. Hoy particularmente yo quiero hablar sobre Moisés, sobre su influencia, sobre los milagros, sobre su carácter, sobre los valores y sobre otros aspectos de la vida de ese líder extraordinario llamado Moisés. Para ello, nuestro invitado y el profesor de Escuela de Pescadores en el día de hoy lo es el doctor Samuel Pagán. Doctor, Luis, grato tenerlo nuevamente. qué placer estar con ustedes el día de hoy. Gloria a Dios. Disfrutando estos diálogos, ¿verdad? tan gratos y desafiantes. Ya hemos tenido uno que otro programa en el cual hemos estado conversando sobre algunos de estos personajes. En el programa anterior que tuvimos juntos estuvimos hablando de Jesús de Nazaret. Casi nada. Después de hablar de él, ya como que no tendríamos que hablar de nadie más. No hay ninguno. Sin embargo, tal vez una de las figuras más importantes en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, aunque su influencia llega al Nuevo Testamento, es la figura de Moisés. Cuando hablamos de milagros, hablamos de predicadores de este tiempo, tal vez predicadores pentecostales, que oramos por los enfermos. Hablamos de hombres como Elías, como Eliseo, obviamente. Jesús. Claro, de Jesús y de los discípulos. Sin embargo, posiblemente el que tuvo en la Biblia los milagros más extraordinarios, desafiantes es buena palabra, fue Moisés. Moisés. ¿Qué lo motivó a usted a escribir sobre Moisés? Mira. Ese libro es tremendo. Sí. Viene la pandemia hace 3, 4 años. Y durante la pandemia nosotros nos dedicamos, ya no podíamos salir a enseñar, todo era a través de internet. Entonces, con mi esposa decidimos estudiar personajes bíblicos. Cómo diversos personajes bíblicos respondieron a crisis y a desafíos inesperados. Hay problemas que nosotros esperamos. Hay problemas que nos preparamos, vemos el huracán y entonces tú ves desde que se está formando. Tú ves el cielo que se pone oscuro, ese tipo de cosas. Pero hay cosas que no. Hay cosas que uno llegan de momento, como la pandemia. Entonces comenzamos a mirar personajes. Uno de ellos personajes como Moisés, otro fue Elías, tuvimos Elías, David el rey, Pablo, Saulo de Tarso. Y cuando estudiamos a Moisés, cada uno de ellos tiene su peculiaridad y escribimos libros sobre cada uno de ellos. El caso de Moisés es singular. Por un lado, Moisés es un legislador cuya legislación ha roto los niveles lingüísticos, culturales y del tiempo. Todavía el día de hoy, no robarás. Sigue siendo un delito. No, robar es un delito. Así que ayer, es hoy, válido. Y es válido. O sea, entonces, comenzamos a estudiar a Moisés desde el carril del legislador. Okay. Y luego de estar hablando del carril del legislador, comenzamos a estudiarlo por el carril del libertador. Y entonces, de legislación ahí, revelaciones, diálogos con Dios. No es que todos los personajes bíblicos hablen con Dios cara a cara, o sea, es singular. Sí. Como libertador fue extraordinario. Ahí es donde se manifiestan los milagros, etc. Y luego de legislador y libertador, descubrimos
que era un ser humano normal, con sus virtudes, Y obviamente sus con sus defectos. defectos. Y entre sus defectos descubrimos que tenía un genio, parece que era hispano. Yo digo, caramba, habrá sido puertorriqueño. De mi barrio. De mi barrio. Y tenía un temperamento fuerte que podemos ahorita explicar. Pero el argumento nuestro es que Dios escoge seres humanos normales, no figuras heroicas de los cómics, no son héroes de la televisión. Ninguno de los... Moisés no tenía capa y su asistente no se llamaba Robin. Sencillamente era un personaje normal que tuvo que superar sus dificultades para llegar a ser lo que Dios quería que él fuera. Ah. Y por eso empezamos a estudiar a Moisés. Y ese es el enfoque más o menos del libro Claro. que lleva de nombre Moisés. Moisés, legislador y libertador. Bueno, eso es un libro que me parece con ese enfoque lo tiene que leer todo el mundo. Sí, sí. Así que hay Ha que sido muy recomendarlo. bien, ha sido muy bien recibido por Sí. la crítica académica. Ha recibido varias reseñas muy, muy buenas. Desde la perspectiva de los predicadores, han descubierto, porque yo recomiendo temas de predicación, pero también escribí ese libro en un idioma que pudieran entender las comunidades laicas, para que se estudiara. Tú sabes que ahora en América Latina hay un avivamiento de cultos de hogar, gracias a Dios. Por Sí, eso. sí, sí, La sí, iglesia sí. cristiana nació así. Nació así. La iglesia evangélica en el siglo XX nació así, Sí, cultos señor. de hogar. Sí, señor. Entonces, he hecho unas cuantas recomendaciones para que se estudie Moisés, ya no desde una conferencia, sino un texto bíblico para compartir y evaluar. Y ha sido muy bien recibido por ese carril también. Estupendo. ¿Y de cuántos personajes de la Biblia ya has escrito el libro? Mira, Moisés escribió un libro, Elías Elías. escribió otro libro sobre Elías, también desde la perspectiva humana, un profeta extraordinario. Pero un profeta extraordinario que padecía de depresiones. Cierto. Interesante. Cierto. Escribí de David, un héroe extraordinario. Extraordinario. Por ejemplo, cuando se habla de los títulos del Mesías, tú no tienes hijo de Moisés. El Mesías no es hijo de Abraham. Cierto. No, es hijo de David. De David. Mira cuán importante Vino era David. por ahí. Y lo peor que le podía pasar a uno en la antigüedad era estar casado y ser amigo de David. Porque le podía costar la vida a uno. Que la esposa sea fea en todo caso. Exactamente. Entonces, y también escribí sobre Pablo. Pablo es importantísimo. Está más cerca de nosotros. Es cierto. Históricamente y teológicamente y desde la perspectiva de la sociología de la religión. Pero Pablo tenía un aguijón en la carne. Tenía algo que en el libro explico las posibilidades de dificultad que podía tener el apóstol Pablo. Así es que esas son de alguna manera las aplicaciones y las enseñanzas Claro. que se extraen de la vida de cada uno de ellos. Yo No eran héroes. No eran héroes. superhombres. Seres normales. Me parece que vamos a tener que hacer algunos podcasts muy bien. más. Hoy vamos a estar en Con Moisés. Moisés. Solo Dios sabe con quién vamos a estar en nuestro próxima próximo. vez. Seguro. Porque me parece cosa tan importante. Cuando habla de Moisés en su libro, y obviamente en sus enseñanzas, aparte de la Biblia, para hablar de estos personajes, utiliza otra documentación, utiliza otros materiales, hay otros recursos. Sí, mira, para estudiar a Moisés, uno tiene que entender el mundo de los faraones. Uno tiene que entender el mundo de las dinámicas sociales en el mundo egipcio. Recuerda que su origen es hebraico, pero su cultura fue una cultura egipcia. Egipcia. Se crió Ahí se formó. en la mesa del faraón. Entonces, Moisés heredó esa dinámica, por ejemplo, militar, esa dinámica religiosa,
esa dinámica del milagro espectacular. O sea, uno nota en Moisés no un personaje cualquiera de la antigüedad, es un personaje que hay que decirle usted y tenga porque es el fundador de un pueblo. O sea, Moisés es la figura, de acuerdo con las narraciones bíblicas, la figura que utiliza Dios para unir una serie de tribus que estaban en el desierto, hebreos, de un nombre genérico amplio, y unir los hebreos y poco a poco unirlos en medio de la crisis, 40 años en el desierto, para llegar como una comunidad más o menos unida, pues, con sentido de dirección, cuando llega a Canaán. O sea, en el desierto es que se constituyen entonces realmente como una nación. como una nación, como un pueblo, con un Dios común, y eso tomó tiempo. Por ejemplo, hay una narración importantísima, estoy seguro que los que nos escuchan que predican, tarde o temprano lo han estudiado, pero se los voy a explicar en hebreo. Recuerda cuando Moisés se enojó con Aarón porque prepararon el becerro. El becerro. La respuesta de Aarón es extraordinaria. No importa la excusa que alguien le dé el día de hoy por cualquier problema, no está en el nivel de Aarón. Aarón le dice a Moisés le dice, pero ¿cómo es posible que se te haya ocurrido hacer el becerro de oro? Moisés contesta, en hebreo esto es lo que dice, no, yo no hice nada. Yo tiré el oro al fuego y del fuego brincó el becerro. Eso esa expresión, eso es lo que dice. ¿Comunicas eso en hebreo? Sí, eso fue lo que... eso no es culpa mía. Eso fue que salió el becerro de ahí y ellos dos eran hermanos. Eran hermanos, sí. Así es que se valía que le dieran un corrón, un cocotazo, porque ¿a quién se le ocurre una respuesta como esa? Aarón era el hermano mayor. Sí. Había que tener cierto respeto. Aarón, de los tres que nosotros conocemos, Moisés era el menor. Estaba María también. María la segunda, y María fue la que lo salvó. Miriam. Interesante esto. A ver, nos estás diciendo que su formación en Egipto fue importante. Claro. En su carácter, su educación, el haber aprendido tantas cosas allá adentro. ¿Eso te parece que es la realidad de todo hombre de Dios? De alguna manera, tu niñez, tu educación, tu formación con los padres, a qué escuela fuiste, con quién te criaste, va a ser determinante en la forma en que le vas a servir a Dios y cómo Dios te va a utilizar. Porque la vida es un proceso de crecimiento y uno aprende leyendo libros, pero uno aprende hablando con los vecinos y uno aprende estudiando América Latina, digamos, y uno aprende estudiando Europa. O sea, hay muchos factores que inciden en el proceso educativo. Y en Moisés, primero recibió educación en el mundo egipcio, pero quien lo crió a él fue su mamá. Entonces, claro, por un carril estaba influenciado en el mundo egipcio, pero por otro carril estaba influenciado por el mundo hebraico. O sea, los hebreos, el mundo hebreo, Abraham, Isaac y Jacob, las narraciones de Génesis, todo incidían en el desarrollo del crecimiento de Moisés. Pero fíjate, ahora que mencionas eso, cómo nuestro trasfondo, observa que Moisés viene de un trasfondo de muerte. Éxodo 1:1, lo que dice, el nuevo faraón de Egipto no conocía a José. Eso no es una declaración únicamente histórica, eso es una declaración también teológica. Okay. Eso lo que quiere decir es que el nuevo faraón no iba a tener las relaciones con el pueblo hebreo que habían tenido previamente, y se cambió. Y una de las primeras decisiones fue mandar a matar a los primogénitos hebreos. O sea, Moisés nace ahí. Su pasado es de muerte. Las nodrizas, las parteras, le salvaron la vida. Luego de los 3 meses, la mamá lo escondió y le salvó la vida.
Luego la hermana lo toma, lo esconde, prepara un canastillo y lo tira al río. El río no es un lugar para un bebé, para poner un bebé. Y No. llega. El bebé sigue navegando en el río y lo toman las princesas y las sirvientas de la hija del faraón. Se la llevan a la hija del faraón busca una mamá para que lo críe y buscan a la mamá de Moisés que lo críe. Es decir, cada vez que Moisés se metía en un problema, una mujer lo salvaba. Interesante esto. Sí, si podemos, vamos a dejar las mujeres un ratito Sí. para volver al carácter, pero vamos a volver a Sí. ella porque eso me parece interesantísimo. Las enseñanzas Ahora voy a eso. de la vida, ¿qué enseñanzas se derivan de la vida de este Por eso te Moisés? digo, sí. Es que su ambiente inicial es de muerte. Se supone que lo mataran. Nace en esa tensión. Las mujeres lo salvan. Sin embargo, ese dolor Tremendo. inicial no determinó su futuro, ni determinó su presente. Con ese ambiente de muerte, Moisés subió al monte Sinaí y habló con Dios cara a cara. Aleluya. Con ese ambiente de muerte, Aleluya. Moisés subió al monte Nebo y vio la tierra prometida. Con ese ambiente de muerte, Moisés se encontró con la zarza. Es decir, Valores. uno tiene que determinar en la vida cómo trabaja con su pasado. Y el apóstol Pablo lo explica mejor que cualquiera de nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es, y añade, las cosas viejas pasaron y usted está hecho nuevo. Uno no puede permitir que un hogar disfuncional, por ejemplo, tratará de la aplicación homilética y contextual. Si usted viene de un hogar disfuncional, eso no determina y dice que usted deba tener un hogar disfuncional. Es verdad, pero en la inmensa mayoría de los casos, eso es exactamente lo que ocurre. Claro. Tenemos Eso es lo que personas aprendes. que son el fruto, el producto de aquello. Pero de alguna forma, Dios, su carácter, no sé. Todo. Todas las anteriores. Moisés superó todo eso. Superó todo eso. Y eso tiene una explicación sociolingüística. Moisés se ubica en un ambiente de tensión y de muerte todo el tiempo. Wow. Después, cuando es un adulto, pelea con el faraón, sale y empieza a tener dificultades en el desierto, toda la cuestión. Pero Moisés tenía sentido de dirección en la vida. La gente que triunfa, no importa su pasado, es para dónde va. Entonces, en Moisés tuvo la capacidad de tener claro que él era un agente de Dios y tenía una encomienda de Dios para hacer. Es importante, Ese es el secreto. Es importante eso en la vida de toda persona. De toda persona, sí. Todo individuo no existe. debe descubrir que hay un propósito en la vida. Uno no existe para respirar. Uno respira porque existe. Okay. Entonces, uno tiene que tener un proyecto de vida en la mano. O sea, cuando yo tenía 18 años, 16 años, yo fui a Venezuela por primera vez como misionero. 2 semanas, 3 semanas a Venezuela a predicar. ¿Qué le puede enseñar un muchacho de 16 años a la iglesia que yo fui en Venezuela? Pero yo descubrí que yo tenía un propósito de Dios en la vida. O sea, uno se casa y tiene una familia. Uno tiene que tener un propósito de Dios. Uno tiene que criar su familia para que la familia crezca en la fe y puedan contribuir positivamente a la sociedad desde la perspectiva de la fe. Tú has vivido Un proyecto de vida. Sí, tú has vivido por varios años en Israel. Ciertamente. Yo oigo decir a gente que el judío cría a sus hijos haciéndole entender que son escogidos por Dios y que Dios tiene... ¿Eso es verdad? Mira, sí y no. Sí, porque recuerda que en la narración bíblica hay un elemento de Israel es el pueblo de Dios, pero cuando uno habla con los judíos, ya el día de hoy con los pies puestos en el piso, uno descubre que la intención de Isaías y la intención de David en los Salmos no es el pueblo escogido
en contraposición de otros pueblos. Es el pueblo escogido para dar una noticia nacional e internacional. Recuerda que Dios no escoge a Israel por sus virtudes. Dios no escoge a Israel que fuera mejor que los otros, sino que a través de ese pueblo viene el Mesías, y el Mesías tiene unas repercusiones mundiales. Ya no hay judío, ni griego, ni gentil, etc. Es decir, que sí, son pueblo escogido, pero no son pueblo escogido en contraposición de otros pueblos, sí, sino con responsabilidad para compartir la palabra. Claro, cuando hago la pregunta, por cuestión de cultura, que has estado allí, que lo ves, es simplemente para de alguna manera afirmar, es importante que en el proceso de educar a nuestros hijos le hagamos saber que Dios no solo me escogió a mí, escogió a mi familia, escogió a nuestra gente. Cada país de alguna forma va a descubrir por que Dios está por un propósito. en ese plan de Dios. Entonces no solo los judíos tendrían la responsabilidad de enseñarle a sus hijos, tú has sido escogido, sino debemos hacer lo mismo nosotros. Claro. Mira, qué interesante eso que mencionas. Por ejemplo, la educación judía. Nosotros acá en Estados Unidos, América Latina, en escuela superior, ¿de qué hablan nuestros jóvenes? En Estados Unidos de béisbol y de baloncesto y de fútbol. En América Latina de balompié, de soccer. Y ya en la universidad es que empezamos a estudiar con juicio crítico. ¿Cuáles son las razones de que la sociedad esté así? ¿Cuál es el fundamento psicosocial, político, económico que está detrás de todo eso? Ese es el juicio crítico. En el mundo hebraico, desde el primer grado, están estudiando el mundo del análisis crítico, el origen de las dificultades, el porqué de los desafíos de la existencia humana, desde temprano. Y yo creo que en ese sentido, la educación judía, y de otros puntos, de otros lugares también, en Japón uno ve algo similar. Uno lo ve. Y son naciones que se destacan de alguna forma. Se destacan. El proceso educativo tiene repercusiones positivas a largo plazo. Y uno nota eso. Yo que he vivido en Israel, uno nota jovencitos en escuela superior, escuela intermedia, hablando de los problemas internacionales y cómo la economía y la filosofía económica. Entonces yo los oía. Y yo decía, eso que yo empecé a estudiar en la universidad. Extraordinario. ¿Sí? Qué lindo eso. Ok, mencionabas hace un rato a las mujeres, la importancia de la mujer en la vida de... Me encantó esa frase, cada vez que se metía en un lío, apareció una mujer lo sacaba de allí. ¿Quién va a negar cómo se han menospreciado a la mujer, a esa figura, en religión, en la sociedad, política, economía, en todas partes? ¿Qué papel juega la mujer en la familia, en nuestra sociedad? ¿Es importante esa figura? Mira, es interesante que la Biblia se escribe en un mundo esencialmente patriarcal. Donde el hombre donde se supone que el hombre sea el único y que las narraciones todas tienen que ser con el hombre, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno comienza a leer la Biblia, las narraciones bíblicas, uno descubre que hay una serie de mujeres que se supone que no estén en las narraciones bíblicas, dependiendo de la filosofía de la época. Si la cosa fuese así, claro, no debía Ruth, Esther, en el Nuevo Testamento María Magdalena, en el Nuevo Testamento en la época de Pablo, etc. Y en Moisés, en las narraciones sobre Moisés, uno nota esa tendencia. Cada vez que hay un problema, las parteras, la hermana, la mamá, las sirvientas del faraón, la hija del faraón, la suegra, la esposa. Es decir, que uno comienza a leer en las narraciones bíblicas la importancia de la mujer en la historia de salvación de la humanidad. O sea, donde la mujer no es un extra optativo en la sociedad, sino parte integral
que Dios las usa para llevar efecto a su voluntad. Si algunas personas pueden decir, no, las mujeres son para estar en la casa nada más. Bueno, pues entonces Ruth y Esther no caben ahí. La hija del faraón no cabe ahí. Las parteras no caben ahí. María, la hermana de Moisés, no caben ahí. María Magdalena no cabe ahí. Es decir, que cuando uno estudia la Biblia, uno ve un rol más amplio de la mujer. Pablo lo explica de forma óptima. Como dice, ya en Cristo no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, ni hombre ni mujer. Es decir, que la revelación de Dios en Cristo supera los prejuicios que de vez en cuando todavía vemos en la sociedad contemporánea, pero que tenemos que reconocer que Dios no hace esa acepción de personas y se revela y usa a las personas de acuerdo a la necesidad en la manifestación de su plan para la historia de la humanidad. Así es que no ha sido una figura decorativa la mujer. No lo fue en el nacimiento de Jesús. No. María, la madre de Jesús, Importante. tiene una importancia extraordinaria. Algo vio Dios en María que no vio en ninguna mujer a través de la historia. Es verdad. O sea, y acuérdate que los versos que hablan de María en los evangelios son poquitos. Sin embargo, qué alto es ese silencio. O sea, María algo tenía que le vio Dios. Digo, no, esta es la mamá del Mesías. ¿Entiendes? O sea, hay más textos que hablan de María Magdalena que de María, la madre de Jesús. Interesante. O sea, y sin embargo, tenía un espacio de parte de Dios. Las mujeres tienen un espacio de parte de Dios. Y lo vemos en Moisés. Sí. El carácter. Mira, ese posiblemente es uno de los detalles más importantes. Cuando estudiamos a Moisés y estudiamos su vida, estudiamos su testimonio, descubrimos que Moisés tenía un genio difícil. Pero se habla de él como manso. ¿Cómo conectamos esa? No. Okay. Sí, se habla en Levíticos. Ustedes no son como mi siervo Moisés, que era manso. Pero para llegar a ser manso, tuvo que dominar el carácter. Tuvo que vivir un proceso. Claro. Por ejemplo, él va un día a ver los hijos de los hebreos que están construyendo una ciudad, ve a un egipcio maltratando y lo mata. Se quedó calladito, se fue para su casa creyendo que nadie lo había visto. Al otro día ve a dos hebreos peleando y le dice, mire, no estén peleando. ¿Me quieres matar a mí también? Como mataste ayer. Sí, se supo. Sí, lo que se hace en la oscuridad de la noche, se sabe a la luz del día. Cierto. Y se necesita tener un genio difícil para asesinar a una persona. Como si eso fuera poco. Se necesita tener un genio difícil para romper las tablas de la ley que escribió Dios con su dedo. Mira, tal vez eso es lo que más me impresiona de todo. Porque uno dice, por ejemplo, defensa propia, de repente el egipcio le dio una bofetada y la violencia en la pelea. Pero cuando yo lo veo... Patrón. Sí, es un patrón. Cuando yo lo veo romper las tablas de la ley... Golpear la piedra con una mala crianza. Sí, yo quedé mudo. No, el hombre no era fácil. Sí. Entonces, uno nota que con ese temperamento iracundo, Dios lo llama. Es decir, que hay esperanza para mí y para todos. Para nosotros. Mira, gloria a Dios por eso. Sí. Entonces, lo que es interesante es que una declaración teológica para el sermón del domingo, lo que tiene. Cuando la gente se pone en las manos de Dios, Dios se pone en las manos de la gente. Qué lindo. Entonces, Moisés comienza a manejar su genio. Y en medio de sus malas crianzas y sus dificultades, empieza a aprender que la gente que triunfa en la vida no son los malcriados. Para llegar a la tierra prometida le costó 40 años. Y tuvo en esos 40 años 40 símbolos de educación, de lección aprendida en la Biblia. Tuvo un tiempo para aprender la lección. La gente que triunfa en la vida no son los más malcriados. La gente que triunfa en la vida son los que tienen la capacidad
de controlar el genio, el temperamento, el carácter y la lengua para llegar a ser lo que ellos quieren ser y lo que Dios quiere que ellos sean. Y el mejor ejemplo es el de Moisés. El de Moisés. Una vez escuché a un pastor decir, a Moisés le tomó 40 años cruzar el desierto. Jesús solo estuvo 40 días en el desierto y salió al poderoso ministerio. De alguna forma, sin tratar de hacer de eso una ecuación perfecta, Una doctrina. sin ni una doctrina, de alguna forma, nuestra respuesta al Señor, a su enseñanza, a la doctrina, va a hacer que nos cueste más tiempo o que nos cueste menos tiempo. Sí, hay algunos que les duran más, otros duran menos. El número 40 en la Biblia es signo de una lección aprendida. Por ejemplo, 40 años en el desierto. Aprendieron la lección, llegaron a la tierra prometida. Elías, 40 días y 40 noches escondiéndose de Jezabel. A los 40 días llega a la cueva. Se mete en la cueva y Dios le dice: sal de la cueva, que yo no hablo con gente en cueva. Sal. Jesús de Nazaret, antes de empezar su ministerio, 40 días y 40 noches. 40 lo que significa es un periodo de aprender la lección. Y cuando aprenden la lección, se supera. Un número simbólico muy importante en la Biblia. Moisés le tomó 40 años, un periodo extenso para aprender que uno tiene que aprender a controlar el temperamento, uno tiene que aprender a controlar el genio, que uno no es más poderoso cuando da un puño en la mesa y dice 4 malas palabras y tira una puerta. Tremendo. Uno es más poderoso cuando es capaz de dialogar sobre un problema para identificar los orígenes del problema para poderlo superar. Entonces, a Moisés le tomó, y cuando lo venció, se convirtió en una persona mansa. Antes no era manso. Su carácter de Moisés, hablando ahora del aspecto positivo Claro. de ese carácter, no era apocado, No. no era cobarde. No. Y el que no es cobarde y el que es atrevido se expone a meterse en líos que no debe cuando no está controlado como debe. Pero de alguna forma también tendríamos que decir, ¿no es cierto?, que su firmeza y su fuerza lo convirtió en el instrumento idóneo en las manos de Dios para enfrentar a Faraón. Claro. Para No era enfrentar, fácil. no, esos desafíos extraordinarios, los milagros en la vida de este Moisés son fuera de lo común. Es decir, esto no fue que... No, que fue que- que no, cada por un- 2 semanas veamos algo así. Sí, No. y no fueron cosas sencillas. No es que oró por un dolor de cabeza y la persona dice, se me alivió. Claro. Me tomé una aspirina Y me oraron. Sí, me oraron y mejoré. En torno a Moisés hay unas implicaciones para los creyentes en esas experiencias que él vive. Por ejemplo, ¿qué ve usted en la zarza que ardía y no se consumía? ¿Qué ve allí? Mira, esa es una narración muy importante en la Biblia. Yo he estado en el desierto de Sinaí muchas veces. ¿El desierto del Sinaí, del Sinaí? en Egipto. Entonces, en el desierto hay un tipo de arbusto pequeño, 3 pies, 1,5 metros quizá, que es un arbusto que tiene mucho aceite y se seca durante el verano. Y a veces la temperatura en el desierto es tan alta que tiene lo que se conoce el día de hoy como combustión espontánea. Y Se enciende. o sea que los beduinos en el desierto Ven eso. con regularidad. Pero se consume y se desaparece desaparece. la zarza. El problema allí es que no se consumía. No se consume. O sea, esto es normal Sí. que se encienda. Ardía en fuego, Sí, pero no desaparecía, no se quemaba. no se quemaba. Entonces, a eso le interesó a Moisés. A Y cualquiera. cuando llega, entonces hay una voz que sale de un ángel del Señor que comienza a dialogar con: descálzate,
Esa es la primera lección que nosotros aprendemos de la zarza. A ver, esto ocurre allá en el Sinaí, Cerca del Sinaí, sí. donde él se tiene que quitar los zapatos porque el Al lugar borde. que pisa es santo. Es al borde del monte Sinaí. No es en la Tierra Santa. No. Es allá. Es allá. Así que, de alguna forma, cualquier lugar donde Dios se está manifiesta en es Tierra santo. Santa. Es santo. Por ejemplo, este próximo domingo, cuando oremos por la gente que necesita del Señor, eso se convierte en Tierra Santa. Tierra Santa. De parte de Dios. Entonces, la primera palabra de Dios a Moisés en la zarza es descálzate. Interesante esto. Porque le dice, descálzate porque esto es santo. Entonces, la Asociación Mundial de la Salud da un comentario hace algunos meses. Esta narración se escribió 1300, 1400 años atrás, 2400 años atrás, 3400 años atrás. El descálzate. Y la Asociación de Salud nos dice que cuando nosotros caminamos por la sociedad, en Miami caminamos, cuando llegamos a la casa, la suela del zapato tiene el 99% de todos los microorganismos patógenos que nosotros hemos caminado y visto durante el día. Ay, Jesús. Y cuando llegamos a la casa, lo mejor que podemos hacer es dejar los zapatos afuera. Y esos 1300 años antes de Cristo, 1400 años antes de Cristo, nos tiene la narración bíblica. Es decir, que cuando tú entras a la Tierra Santa, visto desde la perspectiva simbólica y teológica, llegar a la Tierra Santa, lo primero que uno tiene que hacer es deshacerse del pasado. Uno no puede proyectarse al futuro cargando los dolores del pasado. Uno tiene que liberarse. Eso es poderoso. Uno tiene que liberarse de los dolores, de las angustias, de los cautiverios. Alguien fue herido en su cuerpo, violado en su cuerpo cuando era joven. Uno no puede vivir cautivo en eso. Uno tiene que superar esos dolores. Porque si no, vive cautivo en el pasado. Y el paso número 1 para entrar a la santidad de la tierra es deshacerte del pasado. Lo primero. Tremendo. Cuando ya Moisés se descalza y llega, Dios le habla y le dice, mira Moisés, 1, bien he visto la aflicción del pueblo. 2, he escuchado su clamor. 3, he decidido liberarlos. O sea, un Dios que ve, un Dios que escucha, no puede hacer otra cosa más que convertirse en un Dios libertador. Amén. Y aprendió la lección ahí, en el primer encuentro de Moisés. Y se convierte Moisés en una figura de liberación fundamentado en la revelación divina. Es imposible vivir una revelación como esa y seguir siendo igual. No. El carácter se le afecta a cualquiera. Y además es una forma de Dios decir que el Dios bíblico odia las cadenas, aunque sean de 24 quilates. Todo lo que amarre al ser humano que le impida no llegar a ser lo que Dios quiere que sea, no proviene de Dios. O sea, no importa cómo se llame, sea un vicio, sea un trabajo, sea una relación, sea lo que sea que te impida, deporte, sea un entretenimiento, lo que sea, lo que te impide a ti llegar a ser lo que Dios quiere que uno sea, no proviene de Dios. Porque el Dios bíblico es un Dios de la liberación, es un Dios que rompe cadenas, es un Dios que hace al ser humano que se ponga de pie. Lo peor que le puede pasar al ser humano es resbalar, caerse y enamorarse del suelo. Dios no quiere que uno viva en el suelo, que se ponga de pie. Y a todo se acostumbra la gente. Claro. La gente llega a acostumbrarse a la mediocridad, a la superficialidad, pero Dios no quiere eso. No quiere. Bueno, de buena gana me quedaría en la zarza, pero Monte Sinaí, doctor. Muy importante. La revelación en el Monte Sinaí habla de un Dios que tiene la capacidad de comunicarse con las personas. El Dios bíblico no es un Dios lejano. No lo podemos colgar en una pared o lo podemos llevar aquí, ¿verdad? El Dios bíblico no vive en el más allá.
Según los salmos, los cielos de los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hay un poema muy bonito que yo me gusta siempre citar cuando hablo de Dios, es que el Dios bíblico cabalga sobre las alas del viento. Extraordinario. Qué bello, Imágenes precioso. tremendas. Sí, tremendas. sí. Entonces, ese Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, se le ocurre hablar con los seres humanos. Entonces, habla con Moisés, pero no es una conversación trivial. Arréglate la corbata. No le dice a Moisés, mira, los zapatos no combinan con la cartera. No, no, no. Comienza a hablar con Dios de las cosas fundamentales de la vida. Los mandamientos. Mandamientos de corte ético, moral, espiritual, social, familiar. O sea, en los 10 mandamientos uno tiene un documento que tiene repercusiones para todas las áreas de la vida, familiar, religiosa, social, política, económica. Entonces, O sea, la idea de que los 10 mandamientos son cosa exclusiva del judío o la religión judía carece de sentido. Porque no aprovechar esa maravilla de revelación sería perder de vista tal vez lo más importante. Jesús de Nazaret, no Samuel Pagán, no Luis Ángel, no, Jesús de Nazaret tomó esos 10 mandamientos y los resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno. Una vez que tú amas a Dios, tú orientas tu vida para el servicio. Y una vez que tú amas a tu prójimo, tú orientas tu vida para bendecir a la comunidad. Y si uno está en diálogo con lo eterno y en respeto con la historia, uno tiene sentido de dirección en la vida. Qué lindo. Y uno puede vivir con sentido de dirección. Estamos en el monte Sinaí. Al Dios Todopoderoso, al Eterno, se le ocurre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Citando, hablarle al hombre, y le está hablando a Moisés particularmente, que ha estado respondiendo a su llamado y a todo. Y ocurre esa comunicación de los 10 mandamientos. ¿A usted le parece que lo de la zarza que ardía y no se consumía, y ese diálogo, que lo de el monte Sinaí, un monte que temblaba, un monte que la gente parecía que lo veía en arder en fuego, sí, y que Dios con su dedo escribe los 10 mandamientos en las tablas? ¿A usted le parece que eso ocurrió realmente, o que eso es algo así como una parábola, una ilustración para que hoy la repitamos? Esa es la narración bíblica. Nosotros lo único que tenemos para estudiar es el texto bíblico. Eso es lo que hay. Y allí, hay no personas allí no dice que se imaginen. No. Allí dice que ocurrió. Claro. Y siempre en algunos sectores, especialmente académicos, me dicen, eso no pudo haber pasado. Yo he estado en el monte Sinaí y he visto las zarzas ardiendo en vivo, frente a mí. Yo he estado en el monte Sinaí, y he visto el monte cuando las nubes llegan y tapan la parte de arriba del monte, y uno lo que ve es la nube, y uno ve los rayos. Así que vi la nube, vi los rayos. O sea, nosotros hemos visto eso. Pero en honor a la verdad, nosotros lo que hacemos es interpretar la revelación divina en un documento para hablarle el día de hoy. ¿Qué dice ese documento? Eso es lo que dice, que el Dios bíblico puede hablar con las personas. Habla. Y no solamente habla, sino que cuando habla, le deja el rostro resplandeciente. No solamente le deja el rostro resplandeciente, sino que hubo algún tipo de encuentro. Entonces se supone que el ser humano no pueda ver a Dios y quedar vivo, pero algo pasó allí con Moisés. Que quedó vivo. Quedó vivo y dijeron, no, pero le vio la espalda. Algo le vio, pero le vio la espalda. Sí. Es decir, uno no se encuentra con Dios y queda igual. Uno es transformado. Doctor, si Dios
Si Dios no puede manifestarse en una zarza ardiendo, porque no, eso es solo una ilustración. Si Dios no puede hacer que el monte tiemble, si Dios no puede hablar de forma audible, si Dios no puede escribir con su dedo 10 mandamientos, si nada de eso puede hacer, porque esto no puede ocurrir, entonces de repente Dios tampoco puede crear al hombre ni a la mujer, no puede hacer nada. Mira, el Dios bíblico es un Dios eterno y es un Dios todopoderoso. Las afirmaciones teológicas que nosotros tenemos en la Biblia en torno a Dios es que, por un lado, los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, y por el otro lado, es que los seres espirituales cantan y dicen, santo, 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 y añade, lo que pasa es que toda la tierra está llena de su gloria. Interesante esto, porque nosotros somos muy abiertos para hablar del mal que hay en el mundo y el pecado que hay en el mundo. Sí. Y uno no tiene que ser muy inteligente para darse cuenta que en el mundo hay maldad. Ahí está. Y el pecado lo que tiene que abrir la ventana. Sin embargo, de lo único que dice la Biblia, que la tierra está llena, es de la gloria de Dios. Su gloria. O sea, hay pecado, pero de lo que está llena es de la gloria de Dios. Entonces, Algunos perciben lo uno y otros perciben lo otro. y la realidad para la gente de fe es que la gloria divina en hebreo es kabot. Kabot es algo pesado. Kabot es como una nube, pero bien densa, bien densa. Es como una nube y la nube se mete por todos lados. Tú cierras la puerta y la nube se mete por debajo. Tú cierras la ventana y la nube se mete penetra. Es kabot, es decir, que no hay un rincón de la tierra Que no lo donde haya. la gloria de Dios no haya llegado. Entonces nosotros debemos destacar la gloria de Dios como una de las enseñanzas principales de la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Wow. Toda nación, todo país, todo lugar, la gloria de Dios lo llena. Lo llena. Así es que para Está en todos lados. experimentarlo no hay que ir a Israel. No, Sería no, no, bueno no, ir a no. Israel a aprender algunas cosas, pero su gloria está en... Así es que aquella En el anciana... corazón de Miami Sí, está la gloria de Dios. sí, señor. Y en Nicaragua, Sí. y donde quiera que nos están viendo las personas que están viendo este programa, la gloria de Dios está ahí, porque no hay lugar en el mundo que se pueda esconder de la presencia divina, porque el interés de Dios en Cristo Jesús no es entretenernos, es darnos vida y vida en abundancia. No sé. En Colombia, en Venezuela, en Argentina, donde quiera que esté. Estamos disfrutando esto al máximo. Si usted lo está disfrutando tanto como yo, por favor, aparte de suscribirse a Escuela de Pescadores, le pido que lo comparta. Compártalo con otra gente, envíele ahora mismo. Compartir, share, para que mucha gente se entere de lo que está pasando aquí. Si a usted esto le edifica, yo estoy seguro que va a edificar a otras muchas personas, por favor, no solo lo disfruta, sino que haga que otra gente lo disfrute igual que usted. No quiero sonar así como que estoy abusando de su presencia. Pero abusa. Abuso. Me interesa el Mar Rojo. Me interesa. Tal vez lo debía haber dicho antes, pero me interesa lo del Mar Rojo. En primer lugar, la realidad de los mares en la Biblia tiene una simbología profunda. Por ejemplo, la primer versículo, la primera narración bíblica, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Era una especie de calmándola. Porque recuerda que Israel viene de las montañas del centro de Israel el día de hoy, la Palestina antigua. No es un pueblo de océano, de costa. Entonces, el mar significa lo desconocido, lo descontrolado. Lo primero que hace Jesús de Nazaret es caminar sobre las aguas y calmarlos. Reprenderlos. Eliseo, se le cae el hacha, la saca del mar. Lo último de Apocalipsis es que hay un mar de cristal.
Josué cruza a la tierra prometida, a Canaán, y tiene que abrir el mar, el río Jordán. Y Moisés le toca abrir el mar Rojo. Ahora, esta es una narración importante porque tiene virtudes educativas, homiléticas ciertamente, pero tiene virtudes educativas fundamentales. Es curioso que cuando llegan al mar, tiene a Faraón persiguiendo y tiene un desierto en el camino. Un ejército. Un ejército tremendo. Entonces, no puede virar porque el ejército los mata. No se puede quedar dando vueltas en el desierto porque ya tenían los 40 años que la lección estaba aprendida. Estoy acorralado. Entonces el Señor le dice, dile a mi pueblo que marche. Es interesante porque si Moisés no da el primer paso, todavía estuviera esperando allí. Sí, la orden parecía no tener sentido, pero tengo la única opción, obedecer. Entonces, el mar no se abrió hasta que Moisés dio el primer paso. Sí, Señor. Entonces, el mar se abre por la voluntad de Dios y por la aventura de Moisés. La obediencia nuestra es determinante. Determinante. No, si no hubiese hecho eso, estuviéramos todavía esperando allá. Entonces, el acto de dar el primer paso, un paso de fe, un paso de obediencia, un paso de aguerrido, un paso de proyectarse al porvenir, es determinante en la vida para la gente lograr sus objetivos. Hay personas que aún escuchando esa voz, dile a mi pueblo que marche, deciden Quedarse. no marchar. ¿Ocurre? Sí. Personas así que aunque el venga, desafío los paraliza. aunque venga la voz de Dios, podemos desobedecer a Dios. Personas que dicen, yo no puedo marchar, yo no quiero marchar, yo no sé cómo marchar, yo no sé qué otras cosas que decir. Sí, no tiene sentido, ese mar está ahí, me voy a ahogar. No. Y es curioso, fíjate como tú lo has dicho muy bien, no tiene sentido. Hay una serie de narraciones bíblicas que desde la perspectiva del análisis humano no tienen mucho sentido. Pero cuando uno lo ve con amplitud hasta dónde llegó el pueblo, dónde llegaron los líderes, tenía sentido, pero que nosotros no lo veíamos a simple vista. Entonces, el acto de fe no es ver lo que va a pasar el día 1. El acto de fe es entender que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros, aunque nuestra intención sea buena, pero la voluntad de Dios es mejor. Entonces, ese acto de fe, de dar el paso hacia el porvenir, es indispensable para uno llegar a donde quiere llegar a ser. Del otro lado estaba el desierto. Y seguir dando vueltas 40 años. 40 años para finalmente llegar al otro lado. Pero el pueblo cruzó. No había forma humana para hacerlo. No. Fue necesario un milagro. Claro. ¿Tú crees que eso sí ocurrió? Mira, sí. Hay, no solamente en Egipto, que en diversos lugares del mundo, ha habido fenómenos físicos de esa naturaleza. Donde por alguna razón los vientos se contraponen y hay lugar. El milagro mayor no es que los mares se abran. Esto se ha visto ya otras veces. El milagro mayor es que se abrieron cuando se necesitaba abrir. Claro. Cuando el pueblo de Israel estaba allí, necesitaba que pasara. Sí. O sea, el que lo llama casualidad, sí, hay que decirle sí, pero mira que la casualidad muy ocurre grande cuando la queremos, cuando la necesitamos. Claro. No, tenemos que darle gloria a Dios por esas cosas que alguien pudiese llamar casual. Los pastores de antaño, cuando nosotros nos criábamos, acostumbraban decir, a una viejita alguien le dijo que el viento abrió el agua porque solo habían 2 pies de agua. Entonces la viejita dijo, el milagro entonces es que se ahogaran en 2 pies de agua. O acepto el milagro por un lado, o acepto el milagro por el otro. Oye, mencionaste el asunto de que se ahogaron. ¿Sabes qué? Han aparecido bueno, eso en el mar
Rojo carruajes. Bueno, iba Y a han preguntar aparecido eso. lanzas y todo. Iba a preguntar eso. Sí, sí. Justo, así que me contestaste sin yo preguntar. Sí. Estás como profeta. Yo iba a preguntar, ¿hay alguna evidencia arqueológica, alguna evidencia de que algo de esa naturaleza pudo haber ocurrido en algún lugar en esa área, en esa el zona? Mar Rojo. Hay muy poca documentación del pueblo de Israel en el desierto. Y la gente me dice, no pudo haber pasado porque no hay documentación. No. Recuerda que quien dominaba la escritura en ese momento era el faraón y su corte, y no va a escribir una derrota que tuvieran. Que no haya documentación, lo que quiere decir que todavía no la hemos descubierto. No que no haya pasado. Porque como ha ocurrido con otras cosas, que no había documentación y ahora sí hay. Por ejemplo, de David. Estuvieron negando la historicidad de David y lo que era un personaje, etcétera, etcétera. Ahora han aparecido documentos en Jordania y documentos en Dan que habla de la casa de David, de la familia de David. Y ahí lo tenemos. Muy bien, muy bien. Así es que sí, han aparecido carruajes, algunas evidencias de que algo de eso sucedió. No he terminado, me queda un lugarcito y un hecho que es uno de esos que me hacen pensar y necesito ayuda para verlo mejor. El Monte Nebo, Mira, lo que sucede allí. El Monte Nebo es singular. En la actualidad está en Jordania. Y uno puede ir allí. Yo llevo a mis estudiantes allí sin dificultad. Los llevamos allí. Los peregrinares que nosotros hacemos tienen un carril educativo. Entonces, cuando llegamos al Monte Nebo, la peculiaridad del Monte Nebo es que cuando uno llega allí, uno tiene frente a uno, ve Jericó. Y Jericó puede ir a la izquierda y ver hasta el Mar Muerto. Ver las ruinas de Qumrán y ver hacia el norte casi a la Galilea. Es decir... Y ahí está, obviamente, el Jordán. El Jordán frente a uno. Es decir, que esta expresión que Moisés vio la tierra prometida deja de ser una afirmación teológica para convertirse en una afirmación geográfica. Sí. Se ve. Sí. Desde allí. Entonces, el monte... No es nada extraño, el que se sube allí lo ve. Entonces, el Monte Nebo no solamente es una afirmación histórica y es una afirmación geográfica de importancia, sino es una afirmación teológica fundamental. Esa narración no podía faltar, porque habla de un Dios que promete y que cumple. Es decir, Dios le prometió a Abraham llegar a un lugar donde iba a tener un lugar mejor, y llegó a una tierra que fluye leche y miel. Sí, llegó a Hebrón. Cumplido. Dios le prometió a David que iba a venir un Mesías y llegó el Mesías. Jesús le promete a los discípulos que va a venir el Espíritu Santo y llega el Espíritu Pentecostés. Santo. Y Dios le promete a Moisés que va a llegar a la tierra prometida y la ve. O sea, esa afirmación teológica de un Dios bíblico que cumple sus promesas es importante porque nos abre la posibilidad del cumplimiento de las promesas divinas en la sociedad contemporánea. Es decir, si Dios le prometió a Abraham y le cumplió, Moisés cumplió, David le cumplió, a los discípulos y le cumplió, ¿qué me hace sospechar a mí? Que la promesa que le hace a la iglesia el día de hoy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no se va a cumplir. Es el mismo Dios. Sí. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, esa afirmación teológica se convierte en una fuente de esperanza y se convierte en un tema de educación transformadora y se convierte en un tema de gracia para la sociedad actual. Necesaria para una sociedad donde ve desesperación en todos los rincones de la sociedad. Desesperanza en el Oriente Medio, desesperanza en la economía latinoamericana, desesperanza en los conflictos de Europa, desesperanza. No,
desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva de la fe cristiana en Cristo Jesús, este mundo no va a la deriva. Este mundo está en las manos de Dios. Gloria y si a está Dios. en las manos de Dios, seguro. está en muy buenas manos. Está seguro. A ver, doctor, no lo quiero meter en problemas, pero ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Mira, varias razones. Algunos estudiosos piensan que fue el acto de golpear la piedra, acto de mala crianza, que ya Dios venía probándolo, y a lo último darle golpe a la piedra. Ese acto fue particularmente malo. Porque Dios le había dicho, háblale. Ahora sí, y no fue, lo pudo haber tocado, pero fue un acto de mala crianza. Hay algunos estudiosos que piensan que el problema fue que puso en juego la vida de un pueblo, porque el agua es indispensable para la vida. Wow. No fue, bueno, la mala crianza en sí, Sí. pero poner en juego Sí. la vida de toda una nación, eso fue lo que, y Dios ya había llamado a la nación, sacado de Egipto, y que Moisés por una mala crianza pusiera en juego eso. Hay algunos piensan que fue eso. Otras personas dicen que no. Dicen que hubo virtud en que no entrara a la tierra prometida porque impidió que el pueblo, por eso murió y desapareció, nadie lo encontró, para que el pueblo no tuviera la tentación de hacer un ídolo de Moisés. Y esas son las dos interpretaciones teológicas tradicionales que tenemos. De pronto hay verdad en ambas. Sí. Porque por un lado, es verdad que nuestra desobediencia no solo nos daña a nosotros, Claro. pero daño a mis hijos, Claro. daño a mi familia, daño a la iglesia, daño a tanta gente. Así sé que la desobediencia de un hombre puede traer mucho mal. Y del otro, Dios utiliza aún nuestras fallas para hacer cosas buenas. No, y que, mira, la verdad de Dios, pastor, y creyentes que me ven, es que los seres humanos no podemos detener la voluntad de Dios. Así es. La voluntad de Dios se va a hacer. A veces, si nosotros no la queremos hacer, pues Dios busca otra forma para que Sí, se haga. conmigo o sin mí. Pero Él lo va a hacer. Nosotros no tenemos el poder de detener la voluntad de Dios. Entonces yo quiero terminar volviendo a esa seguidilla de promesas cumplidas Muy bien. que usted mencionó para decir, entonces, la perspectiva hoy de la iglesia hacia la segunda venida de Cristo Promesa a la de tierra, ¿cuán real es? Sí, promesa de Dios. Y la gente interpreta la parucía desde diferentes carriles. Algunos históricos, algunos espirituales, que es algo espiritual que uno no va a ver. Yo no sé, diferentes perspectivas. Desde la perspectiva exegética y bíblica, eso nunca se pone en juego en la Escritura. Eso no es negociable. O sea, prometió y cumple. El día de hoy hay diversas escuelas para interpretar cómo va a ser eso. Está muy bien, no tengo problema, cada uno tiene su escuela. El issue no es si va a pasar o no va a pasar. Es que va a pasar en el momento de Dios, en el instante de Dios. Siempre en algún momento en las entrevistas, especialmente más en televisora y en radio secular, me preguntan, ¿estamos en los últimos días? Y yo le dije, sí, estamos en los últimos días, desde que estaba el apóstol Pablo. Claro. O sea, porque los últimos días, Así es. para nosotros, el día a día, el 1000 años, son como el día de ayer que pasó, desde la perspectiva de Dios. Sí. Y uno tiene que vivir como si la parucía fuera esta noche, pero uno tiene que esperar como si se tardara 1000 años más. Planifiquemos. Y uno tiene que vivir a la altura de la consagración como si fuera esta noche, pero uno tiene que esperar y ser paciente
No es impaciencia como alguno tiene por costumbre y entendimiento, sino que es que Dios es grato y es paciente para con Lumaya. Sin hacer la pregunta que los inconversos le han hecho en esos programas de si estamos o no en los últimos tiempos, mi pregunta final es: ¿qué tarea tenemos que cumplir camino a esa segunda venida, al retorno de Jesucristo a la tierra? Ese es otro programa completo. Pero yo creo que es importante porque ¿cómo nosotros debemos vivir? Yo creo que el secreto de la vida cristiana es uno ser fiel. Es uno vivir a la altura de los estándares de Dios. Qué lindo. El secreto de la vida cristiana es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. El secreto de la vida cristiana es uno ponerse de pie ante la adversidad y decirle: este problema, este mar rojo no me va a detener, yo voy a seguir adelante. Estas dificultades es una pequeña dificultad histórica, porque yo voy a llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Dios llama a su iglesia a ser fiel en el siglo XXI, de la misma manera que llamó a la iglesia del apóstol Pablo a ser fiel en el siglo I, de la misma manera que llamó a la iglesia de Martín Lutero que fuera fiel en el medievo, y de la misma manera que va a ser fiel, si es que llegamos allá, a mis nietos y mis bisnietos, que puedan vivir a la altura de la revelación divina. Cuán importante en ese proceso es la evangelización. Fundamental, fundamental, porque Dios nos ha llamado a contar la buena noticia de Dios. O sea, nuestra cultura es una cultura que conoce de la fe cristiana por televisión, todas las navidades, toda la Semana Santa, hay procesiones, películas de televisión, pero hay lugares del mundo donde no es así. Lugares del mundo, esquinas del mundo donde no ha llegado el evangelio, lugares donde se ha rechazado el evangelio, Sí, lugares donde antes había el evangelio, ahora viven otras religiones. ¿verdad? O sea, yo creo que Dios nos está dando la oportunidad a volver a llegar a los confines de la tierra. Y Dios le está dando una oportunidad a los países europeos, Norteamérica, que tradicionalmente han sido cristianos, a que volvamos a la fe, a que redescubramos el poder de la fe, a que volvamos a entender el milagro de la gracia, el milagro de la virtud divina, de forma tal de vivir a la altura de las revelaciones de Dios. Gracias. Doctor Pagán, ha sido, como siempre, un gozo enorme tenerle. Me parece que usted debe estar tan agradecido como yo de haber escuchado todo esto. Tenemos mucho más que hablar con el doctor Pagán, así es que nos despedimos de él en el día de hoy, pero ya le estamos haciendo la invitación para que vuelva y para que hablemos de algún otro de esos personajes de la Biblia. Sin embargo, es posible que usted tenga alguna duda, es posible que usted tenga alguna pregunta. Entonces, fíjese, yo le voy a proponer esto. Si usted en el día de hoy, ahí en los comentarios, me deja alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que usted piensa que debimos haber conversado con el doctor Pagán y que no lo hicimos, yo le prometo que la próxima vez que él esté aquí, yo voy a iniciar el programa con su pregunta. Así es que deje su pregunta en el día de hoy y oro al Señor para que la gracia de Dios, su misericordia, su amor y su paz le acompañen.